Hola chicas y chicos, bienvenidos a mi canal Aprendiendo con Berito Vira. Bueno, hoy vamos a aprender la revolución marxista, Roca, Escazú y Urbina. Bueno, la revolución marxista también se la conoce como Revolución de Marzo o la Revolución de 1845. Fue un movimiento armado revolucionario. Se desarrolló entre el 6 de marzo y el 17 de junio de 1845. De ahí partimos con su nombre. Desde la creación del Ecuador, que fue en 1830, se vinieron tiempos de enfrentamientos armados internos y externos. Bueno, cuando hablamos de internos, estamos hablando dentro del país. Es así que en Guayaquil el general Luis Urdaneta buscaba la unidad colombiana y retó a Juan José Flores, que fue nuestro primer presidente, pero la muerte de Antonio José de Sucre y Simón Bolívar terminaron con la rebelión. Luego, la falta de pago de los soldados provocaron levantamientos en el batallón de Vargas en Quito y del batallón de Flores en La Tacunga. Estos fueron reprimidos y murieron muchísimos soldados. Conocidos los enfrentamientos internos, pues también se dio que en 1832 hubo enfrentamientos con las tropas colombianas por los territorios de Pasto y Buenaventura, donde el presidente Juan José Flores negoció y se perdió definitivamente esas tierras. Entonces podemos observar que esta negociación no fue nada bueno para el Ecuador. En estas circunstancias de conflicto se formó un grupo de oposición denominado el Quiteño Libre que estuvo en contra del presidente Juan José Flores. Este grupo, por estar en contra del presidente Floriano, fue violentamente acallado. En estas circunstancias, Vicente Rocafuerte fue nombrado diputado por Pichincha con el apoyo de este grupo opositor. En el Congreso de 1833, este grupo criticó al gobierno de Flores, pero este persiguió a los opositores. En Guayaquil se sublevó el coronel Mena y se nombró como jefe supremo a Vicente Rocafuerte. Así comenzó la guerra civil de los chihuahuas. Bueno, este nombre de los chihuahuas se dio a los simpatizantes de Vicente Rocafuerte en vista que él había servido alguna vez a las causas liberarias de México. Bueno, de ahí su nombre chihuahuas. Hubo muchos enfrentamientos, pero al final Juan José Flores y Vicente Rocafuerte llegaron a un acuerdo para terminar con este conflicto. Con este acuerdo entre Juan José Flores y Vicente Rocafuerte inicia el gobierno de Vicente Rocafuerte desde 1835 hasta 1839. Y Vicente Rocafuerte se preocupó por la educación de los ecuatorianos con el objetivo de tener mejores ciudadanos, conscientes de sus derechos y deberes. Es así que se dictaron materias básicas como matemática, geografía, gramática y religión, estableciendo el primer reglamento de instrucción pública. En Quito se fundó la primera escuela para niñas. También se ordenó la creación de conventos masculinos, se abrieron decenas de escuelas en todo el país y se crearon escuelas especializadas en náutica, agricultura y obstetricia. Y así se culmina el gobierno de Vicente Rocafuerte en 1839 y regresa al poder el presidente Juan José Flores nuevamente durante 2 periodos. Es decir, desde 1839 hasta 1843 y de 1843 hasta 1845. Pero al finalizar el segundo periodo de su nueva presidencia, el presidente Juan José Flores logró reunir a una asamblea para expedir la tercera constitución y ampliar los periodos para presidente y los legisladores. Es así que se aprobó la llamada Carta de la Esclavitud, una constitución que establecía una dictadura perpetua. Debido a las acciones del presidente Juan José Flores,
un grupo de guayaquileños al que pertenecía José Joaquín de Olmedo, Vicente Ramón Roca y Diego Noboa, se declararon en rebeldía el 6 de marzo de 1845. Es por esto que se toma el nombre de Revolución Marxista. Hubo enfrentamientos armados, pero finalmente se llegó a un acuerdo en la hacienda La Virginia. Flores abandonó el país a cambio de una pensión. Una nueva asamblea dictó una constitución que reactivó los privilegios regionales, restituyó la hegemonía del Ejecutivo, desconoció los acuerdos con Flores y nombró como presidente a Vicente Ramón Roca. Y es así que nacen los gobiernos del civilismo marxista que duró desde 1845 hasta 1859. Bueno, en este caso vamos a hablar del presidente Vicente Ramón Roca, que su gobierno duró desde 1845 hasta 1850. Vicente Ramón Roca fue uno de los 3 presidentes de tendencia civilista. Gobernó por 4 años. En su gobierno aplicó los principios liberales y la tolerancia. Durante su periodo resistió el intento de recuperar el poder de Juan José Flores. Al finalizar su periodo, el Congreso no pudo elegir presidente de la República porque los candidatos Noboa y Elizalde no obtuvieron los votos necesarios. Es así que se eligió un presidente interino, es decir, un presidente encargado, designándole a Manuel de Ascasubi, guayaquileño y descendiente de los héroes de la independencia. En su gobierno apoyó la educación y frenó la especulación. Sin embargo, Manabí y Cuenca desconocieron el gobierno de Ascasubi y proclamaron jefe supremo al general Antonio Elizalde, por lo que el país estuvo al borde de la guerra civil. En medio de este conflicto, los 2 jefes supremos llamaron a una asamblea constituyente en Quito, nombrando como presidente a Diego Noboa en 1850. Pero lamentablemente su gobierno solo duró 9 meses por un golpe de estado dado por José María Urbina, quien se declaró jefe supremo y fue apoyado por los notables guayaquileños. Finalmente, la Asamblea Constituyente de 1852 lo nombró presidente interino, es decir, presidente encargado, y posteriormente le otorgó el nombramiento definitivo. Durante estos gobiernos hubo inestabilidad política, se cambió el militarismo extranjero por el nacional, manumisión de la esclavitud, se eliminó el protector de indígenas que era para protegerlos del abuso de los encomenderos y hacendados, pero se convirtió en un medio de explotación y corrupción. Se redujeron los derechos a las importaciones y exportaciones de ciertos productos. Se quitaron los impuestos sobre artículos de primera necesidad. Libertad de los esclavos. En 1851, José María Urbina dispuso la liberación de los esclavos, un proceso que terminó en 1856. A su vez, los esclavos buscaron trabajos en la agricultura y muchos esclavos se habían enrolado en los ejércitos independistas, haciendo del ejército su profesión. Presidencia de Francisco Robles desde 1856 a 1859. Al finalizar la presidencia de Urbina, las elecciones dejaron de ser función del Congreso y pasó a los colegios electorales. Así fue electo el general Francisco Robles. En este gobierno se produjo la peor crisis de la historia ecuatoriana, ya que el presidente, ante la presión de los acreedores de la deuda inglesa, adquirida a causa de la independencia, Robles decidió pagar mediante una concesión de tierras baldías en el litoral y Amazonía. Es decir, él quiso arrendar tierras de Galápagos y la Amazonía, que no eran utilizadas. Perú reclamó esta decisión manifestando que las tierras concedidas le pertenecían según la cédula real de 1820. Ante el rechazo ecuatoriano, Perú bloqueó a Guayaquil. Robles renunció a la presidencia y Gabriel García Moreno tomó el liderazgo desde Quito y Guillermo Franco Herrera desde Guayaquil.
Ante el temor de una invasión con Perú y el descontento del gobierno en 1859, surgieron líderes regionales que proclamaron sus jefaturas supremas. Específicamente fueron Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja. Ante esto, Guillermo Franco, para terminar con el bloqueo de la Armada peruana, suscribió el Tratado de Mapasingue, con el cual entregaba a Perú el territorio que reclamaba. Y así la crisis se mantuvo por más de un año. Gabriel García Moreno realizó gestiones para que Francia tomara a Ecuador como un protectorado. Es como una modalidad de protección, como una modalidad de administración. Bueno, finalmente esto no se dio porque en 1860 se pudo reunificar al Estado ecuatoriano y se inició un nuevo gobierno que lo estaremos viendo en un próximo video. Para finalizar, quiero que recordemos que los gobiernos que pertenecieron al civilismo marxista fueron Vicente Ramón Roca, Manuel Díaz Casubi, Antonio Elizalde, Diego Noboa, José María Urbina y Francisco Robles. Esto ha sido todo. No te olvides en suscribirte a mi canal Aprendiendo con Berito Vira y de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones y puedas ver cada vez que yo suba un nuevo video.